¿Cómo están, alumnos de Jesús en mi luz? Mi nombre es Jorge Quispe Miranda y yo soy su profesor de trigonometría. Espero que estén muy bien en estos tiempos. Y bueno, no hay más que hacer y vamos con la clase de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Se acuerdan que hemos aprendido las clases pasadas? Sí. ¿Se acuerdan? Claro. Hemos visto ángulos trigonométricos y sistema de medidas angulares. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esa línea. ¿Saben qué es la figura? Sí, ¿no? Claro, en estos tiempos se extraña. Es una pizza. A mí sí me encanta la pizza y es una de las cosas que extraño en esta cuarentena. Pero bueno, tenemos acá que la pizza tiene una forma circular, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Mira, y está dividido en slices, ¿no? ¿En cuántas partes está dividido? Ah, en 8 partes. ¿Cuántos slices podría comer cada uno? ¿Mm? Algunos varios, ¿no? Como yo, por ejemplo. A mí me gusta comer varios. Mire, tenemos. ¿Y en cuántas partes está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Muy bien, este es un slide de pepperoni, ¿no? Ahora, ¿podríamos saber el ángulo? Claro, cada dos slides, ¿qué nos dan? Un ángulo recto prácticamente. Sería 90, entonces uno sería 45. Pero también, mire de este slide, ¿qué forma tiene? ¿Podríamos hallar su área? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? Vamos a ver el sector circular. Claro, mire, tiene la forma de un sector circular. Tiene el ángulo, tiene la longitud de arco y tiene el radio. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver el sector circular. Entonces para eso hay que definir y hay que tener claro el concepto de cada lado o cada función. Entonces tenemos que acá L la longitud, va a ser la longitud de arco. R va a ser el radio, ¿no? Y teta va a ser el ángulo expresado en radianes. Si el ángulo me lo dan en sexagesimal o centesimal, siempre obligatoriamente lo tengo que pasar a radianes. No hay otro sistema, siempre tiene que trabajarse en radianes, tengan en cuenta eso. Entonces acá vamos a ver la fórmula. ¿Cómo relacionamos estos tres datos? Lo vamos a relacionar así. L, la longitud de arco, va a ser igual al ángulo expresado en radianes por el radio. Tengamos cuenta eso, el ángulo expresado en radianes. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener otra parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar el área. Muy bien. Entonces, el área de un sector circular, ¿cómo va a ser? Igual, tenemos los mismos datos, como longitud de arco, el radio y teta. Muy bien. Entonces, el área va a ser teta por r al cuadrado sobre 2. Muy bien. Pero acá si reemplazamos L teta por R por R, entonces esto va a ser L por R sobre 2 sería. Entonces ahí tenemos otra forma. Y otra forma también reemplazando, vamos a tener con el área igual a L al cuadrado sobre 2 teta. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, si en un problema nos vienen solo R y teta, agarramos la primera fórmula. Si nos viene R y L, entonces agarramos la segunda fórmula. Y si en un tercer problema me viene L y el ángulo, vamos a agarrar esta tercera fórmula. Entonces vamos a agarrar una fórmula dependiendo del problema. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el área de un trapecio, ¿cómo es un trapecio? Ah, es cuando se juntan un círculo y está con otro círculo. Entonces vamos a ver, mire, acá tenemos el mismo ángulo, pero acá va a haber un círculo y acá va a haber otro círculo. Muy bien, entonces tenemos los datos. L1, L2 y H. ¿Ok? Entonces, el área de un trapecio circular va a ser igual a ¿quién? A la suma de las longitudes de arco, suma de longitud del círculo mayor con el círculo menor sobre 2 por H. Muy bien, otra forma como bien hecho para encontrar el área. Hacíamos el área de todo menos el área del sector pequeño. Entonces, bien, hay que tener eso porque hay problemas donde no nos van a venir tal cual los datos y tenemos que desarrollar, tenemos que
pensar, pero ya sabemos que todo menos este me va a dar este. Entonces, ahí vamos a proseguir. Entonces aquí también, con estos mismos datos vamos a hallar el ángulo. Teta va a ser igual a ¿quién? A la diferencia de longitudes de arco sobre h. Muy bien. Entonces ya tenemos estos datos, podemos pasar a los problemas, a los ejemplos. Entonces, vamos con los ejemplos. Vamos a tener el ejemplo 1 y nos dan este sector circular. Ah, nos acordamos, miren. Me dice, profesor, que en este sector circular no nos dan el ángulo teta. Ah, nos falta como dato el ángulo teta. Entonces, vamos a recordar cuáles eran las tres fórmulas. ¿Vamos a usar esta? No, profesor, porque acá está el ángulo. Ah, muy bien. ¿Vamos a usar esta? Sí, porque tenemos la longitud de arco, tenemos el radio, entonces vamos a usar la segunda. Entonces vamos a recordar la tercera. ¿Ok? Esta es la tercera fórmula. Entonces vamos a usar. Primero que vamos a hacer es reconocer los datos. Pues la longitud de arco, ¿cuánto vale? 6pi. El radio, ¿cuánto vale? 6. Entonces, y de ahí que usamos la segunda fórmula. Vamos a usar la expresión S igual a L por R sobre 2. Entonces, de acá que tenemos que S va a ser igual a 6pi por 6 sobre 2. 36 entre 2, 18. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ¿qué tenemos? El ángulo y la longitud de arco. ¿Cuál vamos a usar? Ah, profesor, no tenemos el radio, entonces vamos a usar la tercera fórmula, el tercer cuadrado. Muy bien, pero primero siempre que hacemos, reconocemos datos. ¿Cuánto vale la longitud de arco? 3pi, profesor. Y el ángulo pi sexto radiano. Acuérdense, siempre tiene que estar en radianes. Muy bien, entonces, ¿cuál vamos a usar? El tercer cuadrado. Es igual a L al cuadrado sobre 2 teta, la tercera fórmula. Entonces de aquí reemplazamos y decimos que S es igual a 3pi al cuadrado sobre 2pi sextos. Entonces me va a quedar arriba 9pi cuadrado sobre pi tercios. Entonces se va un pi con un pi y el 9 pasa a multiplicar. 9 por 3, 27pi. Entonces ya tenemos. Muy bien. Entonces ahora vamos con el ejemplo 3. Tenemos el ejemplo 3. Entonces dice, del gráfico calcular el área de la región sombreada. A ver, muy bien, ahora tenemos un trapecio circular. Entonces, de frente, vamos a reconocer primero los datos. Esta longitud del arco del mayor va a valer 2pi y la longitud del arco del menor va a valer pi. Y este es como si fuera el h, ¿sí? Entonces, va a ser 5. Vamos a ver, vamos a recordar la fórmula. Me dice que el área de un trapecio circular es igual a la semisuma de la longitud de arco por h. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a recordar. L1 va a valer 2pi, L2pi, H5. Entonces, reemplazamos en la fórmula de frente. Me va a quedar que S va a ser 2pi más pi sobre 2 por 5. Desarrollamos esto. Vamos a tener 3pi sobre 2 por 5. Y multiplicando nos va a dar ¿qué? ¿Cuánto? Claro, 15 pi medios. Muy bien. Entonces, el área de trapecio circular va a valer 15 pi medios. Ahora, muy bien, vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4 me dice, es un poquito más largo este ejemplo. Me dice que si A o B, dice A o B y C o D son sectores circulares, hallar L1, L2 y L3. ¿Qué son L1, L2, L3? Las longitudes de arco. Muy bien. L1, longitud de arco, longitud de arco y longitud de arco. Como le dije hace un rato, miren, este es el sector circular más pequeño. Y es todo un círculo acá. Y este va a ser todo un círculo más arriba. Muy bien. Primero, hay que recordar,
¿estos cuadraditos qué significan? Que los segmentos de este y este, ¿cómo van a ser? Iguales. Muy bien. Ahora, sabemos que este va a ser el radio del círculo más grande o del sector circular más grande. Y este va a ser el radio de quién? Del sector circular pequeño. Entonces, este radio, ¿cuánto va a valer es de aquí a acá? Lo mismo que de aquí a acá. Si acá vale 12, acá va a valer 12, porque este es el radio del sector circular pequeño, mire. Ah. Profesor, entonces, ¿este lado cuánto vale? Igual, vale 12 porque es el mismo radio. Entonces ya tenemos que este radio va a ser acá radio y acá radio. Entonces ya tenemos el ángulo, el radio y podemos hallar L1. ¿Ya estamos bien? Sí. No. ¿Qué les dije primero? Primero, ¿qué hay que hacer? Que el ángulo esté ¿en qué? En radianes. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como primer paso, hacer que los ángulos estén en radianes. Entonces, comencemos. 50 centesimal lo multiplicamos por pi radianes sobre 200G. ¿Ok? Este es el ángulo de media vuelta. De acá tenemos que se van GG 54. Me va a quedar que el ángulo vale pi radian cuartos. Muy bien, ahora ¿cuál más sigue? El de 30 grados sexagesimales. Hay que cambiarlo a radian. Entonces, 30 por quién? Por pi radianes sobre 180. Y de aquí nos da que es pi radianes esto. Ya tenemos los dos ángulos. ¿Qué nos faltaría ahora? Hallar las longitudes de arco. Muy bien, entonces para L1, ¿no? Vamos a tener que pi radianes cuarto, que es el ángulo, ¿por quién? Por 12. Muy bien, entonces me va a dar de aquí que cuarta cuarta, 3 pi radianes. Por lo tanto, vamos a tener que L1 va a valer 3 pi radianes. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar L2. Tenemos el ángulo y el radio. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener que, ¿el ángulo cuánto vale? Pi radianes estos. Pi radianes estos por 12 me va a dar 2 pi radianes. Muy bien, ya tenemos L2. Ahora que nos falta L3. L3, si este vale 12, ¿cuánto va a valer este? 12. Entonces todo el radio, ¿cuánto va a valer? 24. Entonces el ángulo, ¿cuánto vale? Pi radianes estos. Pi radianes estos por 24. Cuarta, 4. Entonces L3 me va a dar 4 pi radianes. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta me dice que es la suma de las longitudes de arco. Entonces tenemos 3 más 2 más 4 nos da 9 pi radianes. Muy bien. Vamos con el último ejemplo. Calcular el área de los trapecios circulares en función de S. Ah, miren, tenemos S, S1, S2 y S3. Y como en el ejemplo anterior, ¿qué significaba esto? Que los lados son iguales, que estos lados o que estos segmentos son iguales, que estas longitudes son iguales. Muy bien, entonces vamos allá a la relación de S1 con respecto a S, de S2 con respecto a S y de S3 con respecto a S. Entonces tenemos, del gráfico le vamos a dar un valor θ al ángulo y un valor a todos los lados. Muy bien, ya tenemos así. Entonces comenzamos por ahí. Ya hicimos eso, entonces vamos a hallar el área de quién. Primero el área de S. Entonces, ¿cómo era el área de S? ¿Cómo era la fórmula? Sabemos que el área es el ángulo por radio al cuadrado sobre 2, porque tenemos ángulo y radio. Muy bien, entonces ya tenemos eso, ¿ahora qué? Claro, vamos a reemplazar. ¿El radio cuánto vale? A. Entonces vamos a tener que S es θ por A al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces, ¿ahora cuál vamos a hallar? Vamos a hallar el área de este. El área de S más S más 1. Ah,
Y ahí nos vamos a dar cuenta, como vamos a estar en función de S, ahorita van a ver lo que va a pasar. Me dice, S más 1, ¿qué va a ser igual? A teta por el radio. ¿Cuánto va a valer el radio? 2A, porque dice de todo este sector circular. Entonces, teta por 2A al cuadrado sobre 2 va a ser igual a 4 por teta por al cuadrado sobre 2. Pero si nos damos cuenta, teta por al cuadrado sobre 2, ¿a qué es igual? A S. Entonces reemplazamos y me va a quedar 4S. Este S que está acá sumando va a pasar a restar y me va a quedar que S1 vale 3S. Entonces ya hallamos la primera área en función a S. El área de este trapecio en función a S va a valer S1 igual a 3S. Entonces, igual para hallar S2 vamos a usar el mismo procedimiento. El área de todo el sector circular menos el área de esta área. Entonces, sigamos. Vamos a tener que S más S1 más S2 va a ser igual a ¿quién? A teta por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 3A. Y nos va a dar igual. Mismo procedimiento, separamos el 9 y nos da que este es S. Entonces tenemos que este es S. Acá nos va a dar 9S, pero acá tenemos 3 más 1, 4. Va a pasar a restar, nos va a quedar que S2 vale 5S. Muy bien, ya tenemos. Ahora vamos a hallar S3. El mismo procedimiento. Ahora el radio va a valer 4. Entonces, y de acá sabemos que S1, S2 vale 3 y 5. Entonces acá tenemos 9S ya. Entonces S3 va a valer a teta por 4 al cuadrado sobre 2. 4, 16. Separamos el 16 y nos da que este es S. Entonces 16 menos 9 me da que S3 igual a 7S. Entonces, por regla general, en general se va a cumplir. ¿Qué se va a cumplir? Que cuando tengamos estos lados sean iguales, las áreas van a ir en proporción de 2 a 2, van a ir subiendo. Entonces quiere decir que si acá es S, como todos son iguales, acá va a ser 3S. Acá va a ser 5S, acá va a ser 7S, acá 9, el que sigue va a ser 11 y así sucesivamente hasta cuantos más áreas de trapecio haya. Muy bien, alumnos, espero que estén muy bien. No se olviden de copiarlo en su cuaderno, también pueden pegarlo e imprimirlo. Esfuércense, estudien bastante, ¿ya? Muchas gracias. Es todo por hoy. Que tengan buen día. ¿Qué aprendimos hoy? Muy bien, aprendimos el sector circular. Entonces, si nos hizo un poco difícil, hay que volver a ver el video o repasar el PDF que los voy a mandar también porque ahí está todo lo que les estoy explicando, para que puedan hacerlo. Muy bien, y si lo copian en su cuaderno, se van a recordar más. ¿Ok? Espero que esté muy bien y muy buen día.